Por fin llegó el día en que Juan tenía que dejar el hogar paterno sin tener dinero para el pasaje y con todo lo que poseía, incluyendo una Biblia, envuelta en un pañuelo. Salió a pie para ir a trabajar y a estudiar en Glasgow. El padre lo acompañó durante una distancia de 9 kilómetros. Durante el último kilómetro, antes de separarse, los dos caminaron sin decirse una palabra. El hijo sabía por el movimiento de los labios de su padre que iba orando en su corazón por él. Al llegar al lugar donde debían separarse uno del otro, el padre balbuceó: «Que Dios te bendiga, hijo mío, que el Dios de tu padre te prospere y te guarde de todo mal». Después de abrazarse mutuamente, el hijo salió corriendo, mientras el padre, de pie en medio del camino, inmóvil, con el sombrero en la mano y las lágrimas corriéndole por el rostro, continuaba orando con todo su corazón. Algunos años después, el hijo confesó que esa escena le quedó grabada en su alma y lo estimulaba como un fuego inextinguible a no desilusionar a su padre en lo que de él esperaba. Es decir, que siguiese su bendito ejemplo de andar siempre con Dios. Durante los 3 años de estudios que pasó en Glasgow, a pesar de trabajar con sus propias manos para sustentarse, Juan Patton hizo en el gozo del Espíritu Santo una gran obra en la siega del Señor. No obstante, resonaba constantemente en sus oídos el clamor de los salvajes de las islas del Pacífico, y ese fue el asunto que ocupó principalmente sus meditaciones y oraciones diarias. Había otros que podían continuar la obra que él hacía en Glasgow, pero ¿quién deseaba llevar el evangelio a esos pobres bárbaros? Al declarar su resolución de ir a trabajar entre los antropófagos de las Nuevas Hébridas, casi todos los miembros de su iglesia se opusieron a su salida. Uno de los más estimados hermanos así se explicó: «Entre los antropófagos será comido por los antropófagos». A eso Juan Patton respondió: «Usted, hermano, es mucho mayor que yo, y en breve será sepultado y luego será comido por los gusanos. Le digo a usted, hermano, que si yo logro vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará ser comido por los antropófagos o por los gusanos. En el gran día de la resurrección mi cuerpo se levantará tan bello como el suyo, a semejanza del Redentor resucitado». En efecto, las Nuevas Hébridas habían sido bautizadas con sangre de mártires. Los 2 misioneros Williams y Harris, que habían sido enviados para evangelizar esas islas pocos años antes, fueron muertos a garrotazos y sus cadáveres fueron cocidos y comidos. Los pobres salvajes no sabían que habían asesinado a sus amigos más fieles. Así pues, los creyentes de todos los lugares, al recibir la noticia del martirio de los 2, oraron con lágrimas por esos pueblos despreciados. Y Dios oyó sus súplicas, llamando, entre otros, a Juan Patton. Sin embargo, la oposición a su salida era tal que él resolvió escribir a sus padres. Mediante su respuesta llegó a saber que ellos lo habían dedicado para tal servicio el mismo día de su nacimiento. Desde ese momento, Juan Patton ya no tuvo más duda de que esa era la voluntad de Dios, y decidió en su corazón emplear toda su vida sirviendo a los indígenas de las islas del Pacífico. Nuestro héroe nos cuenta muchas cosas de interés acerca del largo viaje en barco de vela a las Nuevas Hébridas. Casi al fin del viaje se quebró el mástil del navío. Las aguas lo llevaban lentamente para Tana, una isla de antropófagos, donde todo su equipaje habría sido saqueado y todos los de a bordo cocidos para ser comidos. Sin embargo, Dios oyó sus súplicas y alcanzaron otra isla. Unos meses después fueron a la misma isla de Tana, donde consiguieron comprar un terreno de los salvajes y edificar una casa. Resulta conmovedor leer que construyeron la casa sobre los mismos cimientos que habían echado el misionero Turner 15 años antes, y quien tuvo que huir de la isla para escapar de ser muerto y comido por los salvajes. Acerca de su primera impresión sobre la gente, Patton escribió: «Estuve al borde de la mayor desesperación.
Al ver su desnudez y miseria sentí tanto horror como piedad. Había yo dejado la obra entre mis amados hermanos en Glasgow, obra en la que sentía un gran gozo para dedicarme a criaturas tan degeneradas como estas. Me pregunté a mí mismo, ¿será posible enseñarles a distinguir entre el bien y el mal y llevarlos a Cristo o aún civilizarlos? Pero todo eso fue apenas un sentimiento pasajero. Luego sentí un deseo tan profundo de llevarlos al conocimiento y al amor de Jesús como jamás había sentido antes cuando trabajaba en Glasgow. Antes de que la casa donde irían a vivir los Patton estuviera terminada, hubo una batalla entre dos tribus. Las mujeres y los niños huyeron hacia la playa, donde conversaban y reían ruidosamente como si sus padres y hermanos estuviesen ocupados en algún trabajo pacífico. Pero mientras los salvajes gritaban y se empeñaban en conflictos sangrientos, los misioneros se entregaban a la oración por ellos. Los cadáveres de los muertos fueron llevados por los vencedores hasta una caldera de agua hirviendo, donde fueron cocinados y comidos. En la noche todavía se escuchaba el llanto y los gritos prolongados de las aldeas vecinas. Los misioneros fueron informados de que un guerrero, herido en la batalla, había acabado de morir en su casa. Su viuda fue estrangulada inmediatamente, conforme a la costumbre, para que su espíritu acompañase al espíritu del marido y continuase sirviéndole de esclavo. Los misioneros entonces, en ese ambiente de la más repugnante superstición, de la más baja crueldad y de la más flagrante inmoralidad, se esforzaron por aprender a usar todas las palabras posibles de ese pueblo que no conocía la Escritura. Anhelaban hablar de Jesús y el amor de Dios a esos seres que adoraban árboles, piedras, fuentes, riachos, insectos, espíritus de los hombres fallecidos, reliquias de caballos, uñas, astros, volcanes y un montón de cosas más. La esposa de Patton era una colaboradora muy esforzada y en el espacio de pocas semanas reunió a 8 mujeres de la isla y las instruía diariamente. 3 meses después de la llegada de los misioneros a la isla, la esposa de Patton falleció de malaria y 1 mes después su hijito también murió. Resulta imposible describir el inmenso pesar que sentía Patton durante los años que trabajó sin su colaboradora en Tana. A pesar de casi haber muerto también de malaria, a pesar de que los creyentes insistían en que volviera a su tierra y a pesar de que los indígenas hacían un plan tras plan para matarlo y luego comérselo, ese héroe permanecía orando y trabajando fielmente en el puesto donde Dios lo había colocado.